Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conectadas otra vez al webinar del reto de la lectura de la Biblia a la palabra 2021 y estoy muy agradecida de que estamos ya en la última parte de nuestro tríptico. Ya nos falta bien poquito para terminar. Estamos en la semana 35, luego 36, 2 semanas y media más o menos y terminamos. Terminamos en mayo este plan de lectura y después en junio, de junio a septiembre leemos todo el Nuevo Testamento. Entonces recuerden, el plan de lectura de la Biblia a la palabra es más que toda la Biblia una vez al año, es toda la Biblia de septiembre a mayo y después junio, julio y agosto leemos otra vez nada más el Nuevo Testamento. Siempre tenemos días de recuperación por aquí y por allá en lugares estratégicos y nunca tenemos lectura asignada los domingos porque el domingo es el día del Señor y asumimos que si eres cristiana vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios predicada. Entonces es por eso que no tenemos lecturas los domingos. La verdad es un plan increíble. Entonces vayan preparando. Estamos ya trabajando en los gráficos, en lo último de nuestro nuevo plan de verano, le llamamos los que estamos en el hemisferio norte, pero sé que en América Latina hay muchas que siguen este plan, que están en el sur. Entonces no es verano para ustedes, pero este plan es buenísimo, el que viene de junio, julio, agosto, porque es muy fácil de invitar a más gente a que venga a unirse a empezar a leer con nosotros, como que se les hace más fácil la idea de el Nuevo Testamento nada más y lo leemos de una manera que les va a animar muchísimo. Entonces háblenlo inclusive con sus pastores, pueden descargar el plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com, verlo, mostrarlo a sus pastores, platicarles esta idea y a lo mejor aún la iglesia entera lo que hacer. Hay muchísimas iglesias que lo están haciendo en todo el mundo. Entonces, de verdad es una cosa increíble. También es una idea increíble para poder hacer con mujeres. Con un grupo de mujeres, juntarte con tus amigas, y cada quien lo lee, pero todas lo comentan. Saber que estás en la misma página con ellas es de verdad increíble, como familia. En fin, hay miles de ventajas de hacerlo en comunidad, de leer en comunidad. Entonces, ya saben, busquen el plan de lectura en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Ahí lo descargan, es gratis obviamente, no tienen ni siquiera que dejar su correo electrónico para descargarlo, nada. Y bueno, entonces esta semana tenemos un problemita en nuestro plan, las que lo tienen descargado, un problema de edición que nos dimos cuenta hasta que llegamos a esta semana. Y es el 5 de mayo, estamos en el 2021, ahora que estoy grabando esto, el 5, 6 y 7 de mayo dice en nuestro plan Sofonías. Pero no es Sofonías lo que vamos a leer. Sofonías ya lo leímos en otro momento. Ya no me acuerdo cuándo, en octubre creo. En vez de Sofonías es Zacarías. Bien importante que tomen nota. Entonces es 5 de mayo, Zacarías 1 al 5. Jueves 6 de mayo, Zacarías 6 al 10. Viernes 7 de mayo, Zacarías 11 al 14. Entonces es bien importante que tomen nota porque fue un error que nos dimos cuenta demasiado tarde. Entonces, bueno, entonces tomen nota de eso. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos muchas gracias porque nos das vida y pido un nuevo nacimiento, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos para que podamos ver la gloria del Padre en el rostro de Cristo, Señor. Gracias, como nos dice en Corintios, Señor. Gracias. Gracias porque cuando venimos a tu palabra podemos leerla y entenderla y ser transformada por ella. Transfórmanos más, Señor. Santifícanos más. Tráenos a tu palabra. Danos más hambre por tu palabra. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ¿qué leímos la semana pasada? La semana pasada leímos, es la semana 34, terminamos de leer Ezequiel, leímos unos salmos, tuvimos un día para ponernos al corriente, leímos Malaquías, leímos Daniel
Y bueno, entonces eso es lo que leímos la semana pasada. Y Daniel vimos que tiene unas historias maravillosas que llenan, ¿no?, los libros de los niños. Pero también muchas que probablemente nunca van a llegar a los libros infantiles, ¿no? O van a llegar distorsionadas también algunas, ¿no? La historia de Daniel y sus amigos es mucho como la historia de José en el sentido en la estructura de la historia. Si se dan cuenta, fueron llevados cautivos a tierras lejanas, ajá, y vemos en cada línea que leemos, en cada página que volteamos, que la soberanía de Dios está sobre todo gobernando no nada más el corazón del rey, o la nación entera, sino también a cada individuo. Y eso es algo importantísimo de notar acerca de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. La providencia de Dios es los medios que Dios usa para hacer que su voluntad, que es soberana, se lleve a cabo. Eso es la providencia divina. Entonces Dios en su providencia ve que se cumpla el propósito que Él ha tenido para cada nación, para cada rey, para cada persona en lo individual. Dios no es un Dios que creó todo esto, echó a andar la maquinaria, digamos, y se aparta. No, Dios está involucrado en cada uno de nosotros, en nuestras vidas específicamente y personalmente. Eso es algo tremendo en la providencia divina de entender. Y lo vemos aquí, ¿no? Lo vemos que Dios está moviendo todo para traer en sí el cumplimiento de la historia mayor, que es Cristo, ¿no? La redención del pueblo de Dios. Ajá. Traer eso y después es como... pero Dios lo vemos que va haciéndolo de cada cosa, trae juicio sobre alguna nación o trae juicio sobre una persona en lo individual y todo eso lo va usando para el cumplimiento de su propósito perfecto. Recordemos, ya lo he dicho muchísimas veces en muchísimos años, si es Dios no tiene un plan B para ninguna de nosotras. Cada uno de los planes que Dios tiene para nuestras vidas son un plan A. Entonces, eso es lo que la providencia de Dios nos dice. Y lo vemos aquí bien claramente, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ver que nuestra historia no es mi historia. Yo no soy la que decido cómo escribir mi historia. Yo soy responsable en mi historia de cómo me toca responder el llamado del Señor. Pero yo no, la carga de mi historia no está en mí. Eso es una cosa tremenda, es un misterio, claro, ¿no? Vas a estar diciendo cómo. Es un misterio, es el misterio de la responsabilidad humana y la providencia de Dios, que vale muchísimo la pena considerar. Ajá. Entonces, no importa qué tan difícil o qué tan imposible sea nuestra vida, nuestra circunstancia, el tema de este conflicto en nuestra historia, Dios está en nuestra historia, personalmente gobernando cada evento. Ajá. Entonces, bueno, vemos que estos hombres fueron usados por Dios. Daniel, sus amigos, estos hombres fieles, para traer vergüenza a los hombres más sabios de los reinos más poderosos, ¿no? Y vemos también aquí otra vez el Evangelio, ¿no? Cómo podemos avergonzar el mundo a través de nuestra fe, ¿no? Cristo crucificado, lo vemos en 1 Corintios y en Romanos 1. Entonces, estos hombres también perseveraron fielmente porque conocieron a su Dios y su palabra y las promesas de Dios. Ellos sabían cómo orar. Obediencia, oración era lo que alimentaba su fe y lo que los ayudó a perseverar. Ajá. La fe de estos hombres estaba muy bien arraigada y es por eso que cuando fueron llevados cautivos, aún ahí no desesperaron y no cayó su fe. Y eso es algo tremendo porque vemos que muchos cristianos que se llaman cristianos, al momento de la primera prueba enorme, su fe decae. Y es porque lo único que podemos deducir es que no había una fe arraigada, una fe verdadera. Ajá. Entonces es bien, bien importante esto. Ajá. No se achican ante el llamado, no se achican ante las circunstancias, son tentados y en su integridad no ceden, no doblegan su rodilla al temor del hombre.
Ajá. Y eso es algo que es de verdad, siento que el libro de Daniel es un libro, los primeros capítulos específicamente, de cómo, un manual de cómo vivir en tiempos como estos, en los que tenemos tiranos que usan cualquier pretexto como nuestra salud para no permitir que nos congreguemos, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca en la historia de la iglesia la salud, por razones de salud decidimos no congregarnos, por ejemplo, ¿no? O sea, no, eh, por cuidarnos, por amarnos, o sea, nunca ha habido esa manera, nunca hay la definición bíblica de nos amamos unos a otros no congregándonos, por ejemplo, ¿no? O no abrazándonos, o no viendo por las necesidades de los santos, o no practicando hospitalidad. Entonces eso es algo que hay que considerar, ¿no? Entonces, bueno, eh, capítulos son increíbles, capítulos 3 y 6 son increíbles, nos ayudan a ver cómo ni José ni Daniel, ninguno de ellos se amarga. Ellos reconocen que es Dios obrando para su santificación a través de las circunstancias que vienen en su vida. Y eso es algo que tenemos forzosamente que entrenarnos a aprender. Leí el otro día por ahí alguien en algún lugar, ¿no? Alguien puso como una cita, no sé si era de esta persona en sí o no me acuerdo quién lo hizo, o estaba citando a alguien, pero decía algo como en el cielo vamos a darle gracias a Dios por todas las pruebas que hemos tenido, algo así, ¿no? Y me quedé pensando, dije, pues no, o sea, sí, claro, entiendo, no estoy como, está mal, no, sí lo entiendo, pero me hizo pensar en, justamente es ahorita donde tenemos que entrenarnos a hacer eso. Si no empezamos ahora, no lo vamos a hacer nunca, ni siquiera vamos a llegar al cielo como, amargadas o cómo, ¿no? O sea, es aquí en donde tenemos que entrenarnos a dar gracias a Dios por las circunstancias, por las pruebas. Aquí, no, los mandamientos de dar gracias a Dios en todas las pruebas y en todas las circunstancias no son para cuando estemos en el cielo, ¿no? No es cuando llegues al cielo, entonces das gracias a Dios por todo eso, no, es hoy aquí en donde estás. Y eso es algo que vemos también en la historia de estos hombres, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, que nos dé de nuevo para vivir una vida digna del Evangelio en tiempos como los que estamos viviendo, que son parecidísimos a los tiempos de Daniel, ¿no? Tenemos cristianos que están siendo perseguidos y encarcelados en otras partes del mundo porque han decidido, después de casi 2 años, decir, vamos a abrir nuestra iglesia y nos vamos a congregar todos, porque es un mandato de Dios. Y, y yo sé que estoy tocando un tema que es no tocado generalmente y hay mucha controversia, pero lo quiero tocar porque quiero como moverlas, no muchos hablan de esto, no muchos hablan de, ¿será bíblico hacer esto o no? ¿No? Romanos 13 tiene un límite. Muchos dicen, es que Romanos 13 dice que nos sometamos a todas nuestras autoridades, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a poder reunirnos sin cubrebocas? ¿Hasta cuándo vamos a poder reunirnos sin caretas? ¿Hasta cuándo vamos a poder reunirnos a capacidad completa en la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta parece ser hasta que el gobierno nos diga. Entonces es importante, no, estoy poniendo esto en la mesa para hacerlas pensar, para hacerlas considerar y orar mucho al respecto. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver esta semana. En esta semana vamos a leer entonces el libro vamos a leer Tesalonicenses y Zacarías. Ajá. En estos dos libros vamos a ver muchísimo acerca de la escatología. Ya llegamos al final de nuestro plan, entonces ya vimos Daniel, la segunda parte, vimos muchísimas visiones que él tuvo que son escatológicas, ¿no? Está Ezequiel, Daniel, Zacarías, todos estos libros tienen lenguaje escatológico que lo retoma Juan en el Nuevo Testamento y lo habla, ¿no? Y Tesalonicenses igual, es una carta que vemos que está llena de esto. Entonces, vamos a ver aquí algo para no perdernos en estos escritos apocalípticos. Ajá. Debemos siempre recordar el principio de la historia, ¿no? Adán y Eva fueron tentados por Satanás, el dragón, ajá, que cayó. Y ellos cayeron, ajá, y Dios anunció que una guerra empezaba, ¿no? Y declaró quién iba a ganar esa guerra en ese mismo momento. El
promete que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y a partir de ese momento hemos visto a lo largo de toda la historia bíblica que hemos estado leyendo, cómo la mujer, cómo la serpiente quiere destruir cualquier vestigio, cualquier posibilidad de la semilla de la mujer. Ajá. Vemos el tema de infertilidad claramente establecido, ¿no? Los bebés en Egipto que, ¿no?, el faraón manda matarlos a todos. Ahí es otro ejemplo, hago un paréntesis aquí regresando a lo de el mandato, hasta dónde Romanos 13, hasta dónde, ¿no? Vemos o sea, dense cuenta que cuando el faraón le dice a las parteras que maten a todos los bebés, no les dice, no es un motivo religioso el que le está usando. Él dice, los judíos están creciendo en número y si alguien se viene en contra de nosotros, y ya eran esclavos, entonces si algún otro reino viene en contra de nosotros, ellos, porque están creciendo en número enorme, se van a aliar y van a pelear en contra de nosotros. Entonces, la razón por la que todo esto empezó, el faraón mandó a las parteras matar a los bebés judíos, era por una razón militar. Y sin embargo, sabemos que es esta es la historia de la narrativa bíblica. Es el diablo queriendo aplastar la semilla de la serpiente, el diablo queriendo aplastar al pueblo de Dios, que hoy en el Nuevo Testamento es la iglesia. Entonces, vemos que la persecución no va a venir 1000 veces, no va a venir porque eres cristiano nada más te voy a perseguir. No, siempre va a buscar el gobierno alguna excusa, ponerle un motivo o un nombre que sea políticamente correcto, ¿no? A menos de que ya los tiranos eran demasiado abiertos, como por ejemplo en los casos de los nazis, ¿no? Ellos ya iban en contra de los judíos, ¿no? Y aún ahí decían que era porque ellos estaban haciendo, eran los culpables de diferentes circunstancias, ¿no? Pero en fin. Ok, entonces regresamos aquí. Ya me estoy yendo. Entonces, bueno, después de todo esto, vemos que la serpiente quiere decir, no, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Y cada bestia, una bestia en la Biblia es el poder político que se levanta en contra del pueblo de Dios para tratar de destruir su promesa, que es la semilla de la mujer. Cada bestia que vino al poder pensó por un momento que el tiempo de Dios sobre ese juicio era su victoria. O sea, cuando, por ejemplo, Babilonia gana y se lleva cautivo a los judíos, no, ya ganamos, ¿no? Pero vemos que no es así. Ajá. Acordémonos que cada vez que Dios trae juicio, Dios está avanzando su reino. Ajá. Entonces, cuando Jesús muere, por ejemplo, ¿qué pasó? El diablo pensó que el plan de Dios había sido destruido. Ajá. Pero falló ver que cuando Dios está juzgando el pecado del hombre en su propio Hijo, Él estaba salvando a una multitud mucho más grande que las estrellas de los cielos y más numerosa que la arena del mar. Ajá. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que a través de la muerte de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, Él aplastó la cabeza de Satanás y de todas sus huestes. Ajá. No podemos vivir esperando otra victoria de Cristo como si la resurrección y la ascensión no fueran de verdad un parteaguas en la historia. Entonces, bueno, con esta mentalidad nos movemos hacia todo lo que viene, ¿no? Tesalonicenses, Zacarías, Apocalipsis. Ajá. Seguramente voy a hablar muy brevemente acerca de cosas como el como los diferentes tipos escatológicos que vemos, ¿no? Hay diferentes tipos, diferentes corrientes escatológicas. Nosotros somos preteristas, nosotros los que pusimos este plan de lectura de esta iglesia, Christ Church en Moscow, Idaho, en los Estados Unidos. Somos preteristas, como muchos otros cristianos en otras partes del mundo, ¿no? Que significa que creemos que esto significa que la mayoría, preteristas o postmilenialistas, más o menos, es la misma idea,
que significa que creemos que la mayoría de las profecías apocalípticas fueron cumplidas en el primer siglo. Ajá. Pero sí creemos que va a venir una segunda venida del Señor. O sea, no nega, eso sería una herejía, negar la segunda venida del Señor. Pero creemos que la mayoría de las profecías en las que habla, que muchos consideran como el fin de los tiempos, van a ser cumplidas en el Señor. Entonces, bueno, voy a tener que dejar aquí esto y voy a hacer una parte 2 en un ratito porque estoy aquí. Yo creo que voy a tener que, algo sucede aquí, que voy a tener que hacer parte 1 y parte 2. Pero bueno, espero que sea... No, yo creo que, a ver, voy a intentar a ver si me da tiempo. Perdón. Y luego ni sé editar esto, entonces no puedo ni quitar este pedacito. Pero bueno, vemos aquí entonces que ¿cómo puedo explicarlo? ¿Qué creemos en muy poquitas oraciones? Nosotros tenemos una vista optimista del futuro. Creemos que el mundo no se va a colapsar antes de la segunda venida del Señor, sino que Dios que Dios va a llenar toda la tierra de la gloria del conocimiento del Señor. Ajá. Eso es lo que creemos. Creemos que eso sí va a suceder. Ajá. Y esto es muy importante para nosotros porque afecta la manera en la que vivimos, pensamos, criamos nuestros hijos y evangelizamos. También la manera en que vivimos. ¿Cómo es eso? Me van a preguntar. Bueno, es fácil de explicarlo. Por ejemplo, cuando yo era jovencita, estaba en una iglesia en la que nos enseñaban que Jesús iba a venir en cualquier momento, ¿no? Cualquier momento. Y yo me acuerdo perfecto que yo decía a mis amigas, ay, sí quiero que Jesús venga, pues la verdad me quiero casar, la verdad me gustaría tener hijos, la verdad, no, me gustaría ver a los hijos de mis hijos y todavía lo veo esto. El otro día vi también que alguien puso como, Señor, ya ven pronto, y alguien puso, no, todavía hay mucha gente que no está convertida, todavía falta más, ¿no? Este conflicto de cómo, ¿no? Y ahora, con esta posición escatológica, lo veo con mucho más claro. Después de leer y leer y leer las escrituras una y otra vez, he visto cómo Dios escribe historias y cómo es que Dios termina las historias. Y Dios es un Dios que siempre viene a salvar a los perdidos y a restaurar todas las cosas hacia Él mismo. Entonces, ¿por qué va a mandar Dios, el Padre, a su Hijo a salvar el mundo para que solamente poquititos se salven y después quemar todo? No suena a las historias que hemos estado leyendo en las escrituras, no suena como el tipo de historia que Dios hemos leído en las escrituras una y otra vez que escribe. También esto nos afecta la manera de creer, porque vemos cómo Dios quiere que nos casemos y cumplamos este gran mandamiento de llenar la tierra de discípulos del Señor. Ajá. Pero ¿de qué manera? Teniendo hijos y criándolos hasta las 1000 generaciones y la que sigue y la que sigue y enseñándolos las cosas del Señor, porque todas las promesas que Dios nos dio son ciertas. Entonces Jesús de verdad aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Jesús es de verdad victorioso. El Salmo 2 es verdadero. Él reina hoy. Y muchos van a decir, no, pero es que el diablo es el que reina hoy. Y ya también a lo mejor si me han seguido, me han escuchado explicar esta imagen. Es como cuando vas avanzando, cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados ganan, se firma que ganan, pero todavía hay muchísimos prisioneros, todavía en los campos de concentración, todavía hay ciudades derribadas, ciudades tomadas aún por los alemanes, ¿no? Y los aliados van avanzando y van ¿qué? No van tratando de convencer a la gente que ya ganaron, van liberando a los cautivos, van anunciando la victoria que ya tienen, aunque en esa zona estén particularmente hayan más oprimidos. Es lo mismo que está pasando ahora con el evangelismo. Cristo ya ganó. Este mundo es de Él lo compró con su sangre. Y vamos, el evangelismo es justamente ir avanzando, anunciando las buenas nuevas de que Jesús reina y liberando a los cautivos para que el cumplimiento de esta gran promesa, que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y van a haber mucho más salvos de lo que creemos. Ajá. Van a haber más salvos que perdidos.
Entonces, bueno, todo esto es increíble de verlo, ¿no? Vamos a ver, y creemos que muchas de esas profecías ya se cumplieron antes, en el año 70, muchas de las cosas que Jesús dijo, esta generación no va a pasar hasta que, para que vean que todo esto va a venirse, ¿no? Esta destrucción que habla, ¿no? En Mateo lo vemos. Y eso sucede, sí se cumple. Jesús sí es un profeta que cumple lo que dijo. Él dijo, esta generación no va a pasar. Y hoy ya han pasado 1000 generaciones de eso y seguimos esperando a que se cumpla. No, sí se cumplió. En el año 70, Jerusalén cayó en las manos de los romanos, dirigidos por el general Tito con el emperador Vespasiano. Todos los puntitos se conectan normalmente y fácilmente, ¿no? Jesús profetizó la destrucción del templo y lo hizo. Eso sucedió en el año 70. El templo cayó. Lean un poco de historia de la iglesia y van a ver que fue de verdad apocalíptico cómo fue esa historia. Ajá. Por eso les dice, corran, en cuanto oigan de rumores de guerra, huyan. Y sí huyeron, de verdad, ahí Josefo lo vemos, y hay muchos historiadores que nos dicen que los cristianos huyeron a las montañas y se escondieron porque escucharon a la profecía del Señor Jesús. Entonces, en Tesalonicenses también vamos a ver esto. En Tesalonicenses habla de dos cosas. Habla de la venida del Señor, la segunda venida del Señor, y también habla en otras ocasiones de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pablo escribe en el capítulo 4 en el capítulo 1, perdón, de Tesalonicenses 13 al 18, Pablo está hablando como de diferentes partes de apocalípticas. Y en el capítulo 4, del 13 al 18, él les explica acerca de la segunda del Señor. ¿Y cómo sabemos distinguirlo? Porque habla de la resurrección de los muertos. ¿Ah? Y eso no ha sucedido. Entonces, bueno, esta epístola de los tesalonicenses fue escrita probablemente en el año 50 y Jerusalén cayó 20 años después. Imagínense, o sea, se cumplieron esas profecías. Ellos sabían que iba a pasar en esa generación porque Jesús lo había profetizado exactamente así y exactamente así pasó. Entonces, esto es obviamente que una súper pincelada grande, ¿no? Entonces, en segunda de Tesalonicenses vemos lo mismo, ¿no? Cuando lean capítulo 1, versículos 5 al 2 al 12 en segunda de Tesalonicenses, véanlo pensando qué pasaría si estos pasajes se refieren a la caída de Jerusalén en los años 68 al 70. Ajá. Van a ver, lean a lo mejor un poquito acerca de Calígula y cómo él de verdad estaba loco, fuera de su mente, creyó que él era un dios y mandó ordenar altares para que la gente ofreciera sacrificios a él. Ajá. Este es el hombre de pecado. Es tremendo todo esto lo que vemos. O sea, todo hace más sentido cuando vemos que sí de verdad ya sucedió. No tenemos que forzar nada ni tratar de investigar qué será, quién será ¿no? Este hombre o esta figura. Ya se cumplió, entonces es más fácil entenderlo. Entonces, yo sé, es mucho, pero les animo a que traten es como ponerles estas semillitas para que ustedes traten de investigar más acerca del postmilenialismo, preterismo, una escatología optimística, y traten de entender más acerca de esto, ¿no? Y entonces, de verdad, es algo bien interesante. Bien interesante cómo funciona la escatología. Pero de todos modos leamos y usemos nuestra imaginación. Imaginémonos lo que nos va diciendo, ¿no? Las descripciones, vayámosla pintándolas en nuestra mente, estas descripciones que nos da de los arcángeles, de los serafines, de las bestias, de todo. O sea, hagamos uso de nuestra imaginación. Es la única manera de meternos al texto y dejar que el texto haga lo que tiene que hacer en nosotras. También recordemos que es un estilo literario que no estamos acostumbradas y no es la última vez que vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a regresar y a regresar y a regresar y vamos a ir haciendo más conexiones y vamos a ir entendiendo más las escrituras. Entonces no nos frustremos si no entendemos todo a la primera. Sigamos leyendo, porque si no, ¿cuántas mujeres o hombres no han dejado su plan de lectura de la Biblia cuando llegan a libros difíciles, cuando llegan a Ezequiel, cuando llegan a Zacarías, cuando llegan a Apocalipsis, cuando llegan, no, el caso es de que tenemos que seguir leyendo, empujando, poniendo atención, tratando de seguir la narrativa, pero con cuidado. Y bueno, aquí terminamos con esto.
Y vamos a orar en Primera de Tesalonicenses 5, perdón, Segunda de Tesalonicenses 1:11. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado. Te pedimos que nos consideres digno del llamamiento. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que andemos en tu bondad y en la obra de la fe, Señor. Ayúdanos a que en todo glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo siga obrando en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues a la palabra, a la palabra, a la palabra. Descarguen su plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com.